Bueno, así. Hermanos, ay, siempre es un gusto estar aquí. Me decía la pastora y el pastor, esta es tu casa, y yo siempre la siento como mi casa. Yo siempre que estoy hasta a veces allá en la iglesia en Tenancingo, siempre ando presumiendo a los pastores Curi, siempre ando presumiendo a la iglesia porque pues esta fue mi primer casa y siempre les voy a tener un cariño especial a todos ustedes. Siempre me da mucho gusto verlos. Hay nuevas personas también, me da mucho gusto también ver que más se están sumando y me da gusto también saber que han permanecido, sé que tuvieron este cambio de lugar y sé que es con un propósito que Dios tiene para ustedes, con dirección de nuestro pastor. Yo le sigo diciendo mi pastor, yo no digo el pastor Agustín, yo digo mi pastor. Isaías está de testigo. Y pues les agradezco mucho porque, como bien dice el pastor, estos 24 meses que estuvieron apoyando el ministerio de mi esposo, nuestro ministerio como matrimonio también, pues han sido una bendición para nosotros y yo sé que lo seguirán haciendo con sus oraciones, que es otra forma de apoyar también. Por favor, no dejen de orar por este ministerio. Sé que Dios seguirá alcanzando muchos más estudiantes. Ese es el propósito, alcanzar estudiantes con el Evangelio de Jesús. Y pues les agradezco mucho su fidelidad. Sé que ustedes lo hacen por amor al Señor. El Señor y el Espíritu es quien les ha inspirado a ustedes para poder colaborar con nosotros. Que nunca les falte lo que ustedes dieron de corazón para con nosotros, para con el ministerio. Y yo sé que así será, porque el Señor es bueno y el Señor es fiel, como lo cantamos en la alabanza. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.
Pues muy buenos días, iglesia. Como dice mi esposa, para nosotros es un gusto estar con ustedes. Mi esposa, yo no la voy a dejar mentir, ella los extraña mucho. Ustedes han sido una parte muy clave en su vida. Yo sé que el Señor les ha usado grandemente para que mi esposa haya conocido al Señor. Pastores, siempre les estaré muy agradecido por haber recibido a la que hoy es mi esposa. Y yo me siento muy contento también de estar aquí con ustedes. El pastor también me pidió compartir con ustedes una palabra y yo voy a hablar de mi corazón, un poquito más entrado la palabra, pero les doy muchas gracias por recibirme, gracias pastores por dejarme estar aquí junto con Alexia y que podamos juntos conocer y estudiar la palabra, lo que Dios tiene para nosotros hoy, amén. Qué bueno, voy a comenzar. Yo le puse a este sermón una iglesia madura. Una iglesia madura. Si usted hace anotaciones, ahí puede comenzar con el título. Y hoy vamos a ver una carta que últimamente ha sido de mis cartas, si no es que la carta favorita del Nuevo Testamento, y es la carta a los Filipenses. Es una carta que me gusta mucho, mucho. Todas son especiales, claro, ¿no? Pero como que Dios ha hablado últimamente mucho a mi vida a través de esta carta. Y hoy vamos a ver el capítulo 1, versículo 27, al capítulo 2, versículo 11. Y bueno, en lo que usted busca, yo quiero lanzar una pregunta antes de adentrarnos en la palabra y es, ¿cómo se ve la madurez? Creo que usamos esta palabra normalmente, ¿no? Ay, es que ya está madurando. O todo lo contrario, ¿no? No, es que todavía está inmaduro o es parte de su inmadurez. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando alguien es maduro o es inmaduro. Y es que yo creo que cuando nosotros pensamos en madurez, pensamos como en una lista de cualidades, ¿no? ¿Podremos lanzar algunas al aire? ¿Me puede usted ayudar? Empiezo yo. Responsabilidad. ¿Qué otra se le viene a la mente? Sabiduría, obediencia, experiencia, disciplina, compromiso, puntualidad. Muy bien, creo que con esas tenemos más que suficiente para entender el concepto de madurez. Y Filipenses, hermanos, yo creo que Filipenses era una iglesia madura. Y hoy vamos a ver algunos puntos, pero antes de comenzar con los puntos, quiero darles un poquito del contexto de este libro, de esta carta. Y les doy un tip antes de comenzar, y es que lo más importante, hermanos, de los libros de la Biblia es su argumento. Es el argumento del escritor. Y yo le recuerdo que antes no había formas baratas o sencillas de escribir o pasar escritos. De hecho, pues desde que se inventó la imprenta, todo esto se facilitó mucho, pero en estos tiempos antiguos escribir era muy caro, ya que el material era perecedero y era muy difícil de conseguir. No es como que todos tenían una libretita ahí en su escritorio, ¿no? Simplemente no todos sabían escribir. Entonces los escritores de la Biblia tenían que ser muy puntuales y objetivos en lo que ellos querían transmitir a sus receptores originales. Y recuerda usted, ellos no escribieron con capítulos de la Biblia y no escribieron con versículos. Esas cosas se les añadieron a los libros de la Biblia para que nosotros pudiéramos consultarlos de una forma más fácil, pero los libros fueron escritos de corrido. Es una carta, exactamente, es una carta de corrido, y cuando nosotros queremos entender un libro, ya sea una carta, un evangelio, un libro profético, un libro histórico, ¿qué tenemos que buscar? Su argumento. ¿Qué es lo que llevó al escritor a escribir este libro? Por eso yo los animo, hermanos, a que en sus estudios personales usted pueda estudiar libros completos. Los libros de la Biblia no fueron escritos para ser estudiados en cachitos. No está mal hacerlo, pero si usted quiere descubrir el argumento del libro, tiene que leerlo todo, de inicio a fin. Hoy no nos da tiempo de estudiar todo Filipenses. Yo le animo a que si usted está buscando qué libro de la Biblia estudiar, Filipenses es un muy buen libro para comenzar. Y quiero darles algunos datos del contexto de esta iglesia. Y es que Filipos era una ciudad, era una colonia romana en Macedonia. O sea, quiere decir que era una ciudad que estaba
en el dominio del Imperio Romano, era una colonia y estaba en la región de Macedonia, en Asia, pegado a la parte oriental de Europa. Esta ciudad estaba llena de soldados retirados, era como una ciudad donde los soldados al terminar su carrera militar iban como a ya pasar sus últimos días. Y era conocida por su nacionalismo patriótico. Ellos estaban muy orgullosos de pertenecer a su nación y sobre todo pues al Imperio Romano. Si usted quiere descubrir la historia del surgimiento de esta iglesia, usted puede ir a Hechos 16, versículos del 6 al 40 de forma específica. No lo vamos a leer hoy, pero solo le quiero recordar lo que pasó. Pablo estaba evangelizando y el Espíritu, así lo escribe Lucas en Hechos, el Espíritu les impide continuar por el camino donde ellos iban, pero les da una visión, un varón macedonio pidiéndole ayuda a Pablo. Entonces el Espíritu Santo los lleva a esta región de Macedonia y la primera ciudad que visitan fue la ciudad de Filipos. Y este capítulo nos habla cómo ellos fueron al lugar de oración, donde había muchas mujeres reunidas. Ellos predican el evangelio y una mujer, entre otras, conoce al Señor, y esta mujer se llamaba Lidia, era una comerciante de telas. Después vemos cómo Pablo y Silas iban predicando y es cuando sale esta muchachita con ese espíritu maligno de adivinación. Pablo se cansa de que los estuviera molestando, ora en el nombre de Jesús para que esta mujer fuera libre. Así sucede y pues usamos que ganaban con su adivinación, se enojan, meten a Pablo y a Silas a la cárcel. Y usted sabe esa historia, ¿no? Cómo en la cárcel Pablo y Silas estaban cantando, llorando. Hay un temblor, se cimbra la cárcel, las cadenas son rotas y Pablo reúne a todos los prisioneros ahí, ¿no? Ya el carcelero se iba a quitar la vida, pero Pablo lo detiene y es cuando el carcelero se sorprende y dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo, no? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se bautizan y bueno, al día siguiente pues liberan a Pablo y a Silas, ¿no? Ese es un resumen muy rápido de este pasaje, pero fíjese, Filipos, la iglesia de los filipenses, inició con una mujer comerciante y con un carcelero y algunos otros que no se mencionan sus nombres, ¿verdad? Es muy interesante, esta fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa Oriental. De ahí Pablo continuó su viaje misionero, más tarde se encontró con Timoteo, que Timoteo estaba en otro lado. Pero Pablo escribió esta carta desde la prisión. Esta es una de las cartas de la prisión y se me hace muy llamativo que hay uno de los temas principales de la carta es el gozo. Y es fácil hablar del gozo cuando todo está bien, ¿no? Pero Pablo está escribiendo del gozo cuando él está experimentando cárcel. Se cree que fue mientras esperaba comparecer ante el César en uno de sus encarcelamientos en Roma. Pablo les mandó esta carta a los filipenses a través de un hermano conocido como Epafrodito. Hay un hermano, uno de los maestros de compa que dice que él es Frodo, ¿no? Para los que les gusta El Señor de los Anillos, él le puso así en su presentación, Frodo. Yo conecté mucho con eso porque me gusta mucho esa historia. Pero bueno, quien había ido hasta Pablo para hacerle llegar una ofrenda de parte de los filipenses. Entonces, fíjese, Epafrodito era parte de la iglesia de los filipenses. Los filipenses habían juntado una ofrenda para Pablo y habían mandado a Epafrodito hasta Pablo para que le hiciera llegar esa ofrenda. Pablo escribe esta carta, se le da a Epafrodito para que Epafrodito cuando regrese con los filipenses se las pudiera entregar. Y así llegó hasta nuestros días esta hermosa carta. Para cuando Pablo, fíjese esto me pareció muy particular, para cuando Pablo escribe esta carta, ya habían pasado cerca de 10 años desde que él había fundado esta iglesia. Y no hay registros, hermanos, de acuerdo a su trayecto que se ve en el libro de Hechos, de que Pablo hubiera regresado a Filipenses, a la iglesia de Filipos. O sea que Pablo estuvo algunos días. Dios hizo la obra de tal forma de que se fundó una iglesia que permaneció al menos estos 10 años siéndole fiel al Señor. Fíjese, o sea, yo me pregunto y yo veo el trabajo pastoral, lo veo en los pastores Curi, lo veo en mis papás, en algunos otros pastores y digo, híjole, a veces la iglesia
somos tercos y necesitan estar ahí, y nada más no nos enderezamos. Y Pablo estuvo unos cuantos días con ellos, pero el evangelio los impactó de tal forma de que aunque su líder, el apóstol Pablo, no estuvo con ellos por todo este tiempo, ellos siguieron siendo fieles al Señor. Hay mucho que aprender de la iglesia de los filipenses. Así que bueno, con todo este contexto, hermanos, vamos a adentrarnos en el texto. Y lo que yo quiero compartirles a la luz de este pasaje, hermanos, es de que una iglesia madura se comporta dignamente, persevera en el sufrimiento, se enfoca en los demás y tiene la actitud de Cristo. Estos van a ser nuestros 4 puntos de este sermón. No se preocupe, lo voy a repetir. Y vamos a leer este pasaje. Vamos a leer Filipenses 1 a partir del versículo 27 y terminamos en el 2, versículo 11. Yo lo voy a leer en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Me gusta mucho esta versión. Pero usted puede seguirme con la vista en la versión que usted tenga. Y dice así: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo de que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cierra sus ojos un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu presencia, tu Espíritu Santo en medio nuestro. Oramos una vez más con humildad, pidiéndote, Señor, que abras nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar tu voz a través de tu palabra. Que tú encuentres en nosotros corazones fértiles para que tu palabra dé fruto, Señor. A mí ayúdame a dar el mensaje con claridad y amor, Señor, y que todos al final de esta enseñanza podamos llevar tarea para esta tarde, para esta semana, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia madura. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar. Y nuestra primera parada en cómo es una iglesia madura es que diga conmigo, se comporta dignamente. Diga conmigo, integridad. Uy, es una palabra que cuando la digo tiemblo por dentro, ¿no? Porque es una palabra muy pesada. Pero fíjese lo que dice Pablo en el versículo 27 y 28. Dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Fíjese, aquí Pablo ya está diciendo que él había estado ausente todo este tiempo
Y en el corazón de Pablo estaba el deseo de visitar a esta iglesia de los filipenses, porque si nosotros leemos el capítulo 1 desde el versículo 1, nos vamos a dar cuenta que Pablo está reconociendo las cualidades que ha oído de los filipenses. Entonces, fíjese, hasta Pablo llegó a sus oídos que los filipenses estaban viviendo una vida acorde al evangelio que ellos habían creído. Y Pablo les está pidiendo aquí: compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, hermanos. Ese evangelio que se nos ha sido predicado y que hemos creído, de que la humanidad, siendo creada por Dios, decidió ser su propio Dios y cayó. Pero Dios, en ese plan misterioso y eterno, envió a su Hijo, el Dios, el verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Cristo Jesús encarnado, que vino a cargar nuestras culpas, nuestras transgresiones, y en la cruz venció. Él resucitó al tercer día y por su sacrificio, usted y yo, al creer en Él, hemos sido justificados. Nuestros pecados han sido lavados y estamos a la espera de que Cristo regrese. Y en ese proceso estamos siendo perfeccionados poquito a poquito, pero un día en su gloria podremos ser perfeccionados totalmente. Dios nos ha dado su palabra para perseverar, nos ha dado a su iglesia para vivir esta fe juntos. Y creer en Jesús, hermanos, ¿es gratis? En el sentido en el que usted no tuvo que hacer nada para ganarse la salvación, más que creer. Y aún el creer, dirían nuestros hermanos calvinistas, que en esto estoy totalmente con ellos, la fe es un don de Dios. Pero hermanos, el evangelio te cuesta todo. El evangelio nos va a costar todo. Y Cristo mismo lo enseñó: el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La cruz, hermanos, cuando alguien veía que una persona llevaba una cruz, era parte del ritual romano de tortura, de castigar a los criminales. Era muy fuerte lo que hacían este imperio. Pero cuando alguien veía a alguien con una cruz cargando, decían: ya no va a regresar, ya, hasta aquí quedó. Jesús quiere que sus discípulos tengan esa misma imagen de que yo estoy muriendo a mí mismo, yo estoy siguiendo un camino del cual el viejo Isaías, en mi caso, ya no va a regresar. Esa es la imagen que Jesús quería que sus discípulos tuvieran. Y ese es el evangelio, hermanos, que nosotros hemos creído. Y aquí Pablo les está diciendo a los filipenses, y hoy Dios nos dice a nosotros: compórtense de una manera digna del evangelio. Yo me acuerdo que desde niño siempre me dijeron: tu testimonio, y tienes que cuidar. Y a veces era más por obligación, porque si no, pues en casa me tocaba varita, ¿no? Pero, el testimonio. Pero cuando me cae el 20 del evangelio, hermanos, dije: sí, el testimonio importa demasiado. Porque yo no puedo engañar a mi Señor. Yo no puedo vivir una vida incongruente del evangelio que yo profeso con mi boca creer y predicar. Y a veces, hermanos, cometemos errores en nuestra vida diaria. Nos parecemos más al imperio de este mundo que al reino de los cielos. Las formas, yo le llamo así, las formas de Babilonia. Usted me entiende, ¿no? Babilonia como lo opuesto al reino de Dios. Eso se ve en la narrativa bíblica desde Babel, en Génesis, hasta Apocalipsis, la gran Babilonia. Babilonia es muy buena influenciando y educando, hermanos, y a veces es muy sutil. Pero nosotros hemos salido de ahí, somos como Daniel y sus amigos. Estamos en Babilonia, pero no somos de Babilonia, somos ciudadanos del reino y debemos de comportarnos de acuerdo a sus valores. Y esto, hermanos, yo siempre lo he dicho: aquí nos saludamos, nos abrazamos, es bien hermoso, ay, Dios te bendiga, vamos a orar por ti, etcétera. Y es hermoso, esto nunca se debe de perder dentro de nuestras reuniones. Pero el verdadero reto, hermanos, es
allá afuera, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en tu vecindario. Y aquí me muerdo la lengua porque a veces, híjole, con los vecinos, cuando no se estaciona bien el vecino o cuando la administradora le estamos rogando que nos ayude con este problema y no lo hace, a veces quisiéramos tomar las armas como lo hace Babilonia, ¿no? Pero viene el Espíritu Santo y nos recuerda, hey, tú no eres de aquí, tú debes de comportarte como los valores del reino al que tú perteneces. Y esto, hermanos, aquí Pablo les está diciendo, háganlo cuando yo no estoy, porque quién sabe si los voy a ir a ver. Debemos de hacerlo, hermanos, no solo cuando nos vigilan nuestras autoridades espirituales, sino aún en la privacidad de nuestras casas. El versículo 28 dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. ¿Por qué atemorizados, hermanos? Porque, ¿recuerda usted que yo le dije que Filipos era una colonia romana? ¿Cuál es el gran problema que tenían los cristianos? Y esto lo vemos muy presente en el libro de Apocalipsis. Antes, hoy tenemos separado lo que es la iglesia o la fe con el gobierno, ¿verdad? De hecho, pues en Juárez, en la Reforma, separó el clero del Estado. Hoy cada uno de nosotros podemos profesar la religión que deseamos y el Estado no tiene injerencia en nuestro país. En otros claro que lo tiene, ¿no? Pero gracias a Dios en el nuestro no. ¿Pero qué cree? En esa época, en el primer siglo, la religión y la política eran una sola cosa. ¿Y cuál era la política de ese entonces? El Imperio Romano está gobernado por un soberano con adjudicaciones divinas. ¿Y cuál era el problema que tenían los cristianos? Que los cristianos proclamaban que hay otro rey. Ese era el gran problema de los cristianos. A Roma le importaba bien poco que los cristianos se reunieran y alabaran a Dios. No, eso no le importaba. Lo que le importaba a Roma es que los cristianos proclamaban que el César no era el rey, sino que Cristo, un judío, imagínense, un judío, y peor aún, un judío que fue asesinado por el imperio, que ese judío había resucitado y que ese judío era el Dios todopoderoso y soberano que reclamaba absoluta y exclusiva adoración. Y eso los metía en serios problemas. Y por eso ellos comenzaron a ser perseguidos. Y por eso Pablo aquí les está diciendo, no se atemoricen. No se atemoricen. Miren, aguanten. Cristo ya venció. Esto es señal de salvación para ustedes, pero para los que no crean, un día Cristo va a regresar y se van a tener que enfrentar a su justicia. Pero ustedes permanezcan. Y hoy, hermanos, no tenemos ese problema nosotros. Si usted y yo podemos decir, gloria a Dios. Pero yo lo veo mucho esto con los estudiantes. Se atemorizan de su fe. Ven su fe como algo pequeño, como algo, ay no, mejor no digo que soy cristiano porque me van a molestar, me van a recluir socialmente. Yo lo experimenté, hermanos, y me arrepiento mucho porque me cayó el 20 tarde. Y hoy para mí el evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. El evangelio, gritarlo a los cuatro vientos, Cristo salva. Y si se burlan de mí, ¿qué me importa? Y si me recluyen socialmente y me ven como alguien raro, ¿qué importa? Aún si llegara a haber persecución, que Dios nos ampare y nos sostenga. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo le doy este ánimo a los estudiantes, no tienes nada de qué avergonzarte. Aún, y es que muchas veces se ve esta dicotomía entre la ciencia y el conocimiento comparado con la fe, y yo le dije, yo les animo a decir, la fe es también pensar. Dios no nos pide sacar nuestros cerebros, sino nos pide usarlos correctamente. Y el evangelio ha avanzado hasta nuestra época, sobrepasando cualquier filosofía, cualquier idea humana, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, compórtense dignamente del evangelio. Esto nos va a doler, pero esto nos va a llevar a la madurez. ¿Ven? Una iglesia madura se comporta dignamente, o sea,
integridad. Número 2, una iglesia madura persevera en el sufrimiento. O sea, diga conmigo, fidelidad. Versículos 29 al 30 dice, fíjese hermanos, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que están en mí. Los cristianos eran llamados a perseverar en el evangelio a pesar de sufrir persecución por causa de Cristo, pero también eran llamados a ser fieles al Señor en medio de los sufrimientos de esta vida. Cuando yo estaba entrando a la universidad, una de las preguntas que me acosaban y que no me dejaban tranquilo era, Señor, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo como lo hay, no? O sea, y fui a algunos lugares con algunas personas y me daban una lista de versículos, ¿no? Hay algunas personas que les puede servir, pero en ese momento a mí no me servía. Yo decía, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor muy amorosamente, a través de hermanos, a través de su palabra, me enseñó. Y debemos de tener una correcta teología del sufrimiento, hermanos. Muchos que cuestionan la existencia de Dios lo hacen de una forma burlona, sí, pero algunas otras personas tienen esta pregunta de una forma genuina. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios existe le pasó esto a mi familiar? ¿Por qué si Dios existe tengo esta enfermedad? ¿Por qué si Dios existe perdí todo? Para muchos hermanos esta es una pregunta genuina y puede que para ustedes mismos hayan pasado por esta pregunta. El Señor no se enoja con las preguntas difíciles. Y aún con aquel profeta que le reclamó, llamado Habacuc, el profeta que le reclama a Dios, lea Habacuc, Dios le responde de una forma muy amorosa. Dios creó todo perfecto, hermanos. Eso lo vemos en Génesis. Todo era bueno, pero Dios le dio al hombre una indicación. Puedes comer de todo, pero de ese árbol no puedes comer, el árbol del conocimiento y la ciencia del bien y el mal. Porque el día en que lo comas, de cierto, morirás. Esa frase me suena mucho, hermanos, y por lo que la palabra de Dios de inicio a fin nos enseña, yo creo que cuando Dios les dice, de cierto morirás, no solamente involucraba la parte física de que iban a morir y también la espiritual de una separación entre ellos y Dios, sino que esa separación tiene implicaciones. Yo creo que Dios le estaba advirtiendo al ser humano de que el momento en el que ellos, que fue lo que terminaron haciendo, decidieran convertirse en sus propios dioses, dejando a un lado al Dios creador y bueno, iba a entrar a esta tierra un sistema de muerte. No solamente estás separado de Dios, sino que vas a morir. ¿Y qué crees? Las relaciones que eran buenas en su inicio, ahora están malditas. La relación entre el hombre y la mujer ya no es de armonía perfecta, ya hay peleas, ya hay conflictos. La relación del hombre con Dios, pues ni se diga, ¿no? Estamos lejos, los hombres comenzaron a hacer sus cosas y pecar hasta el punto en que Dios dijo, estoy harto de la maldad, voy a acabar con todos. Preservó a Noé y a su familia. Pero también la relación del hombre con la tierra, con este mundo que también quedó maldita. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Con espinos y cardos vas a tener que cosechar, ¿no? O sea, el trabajo, les doy otra, ¿cómo se le puedo llamar? Otra cosita. El trabajo no es malo. Antes de la caída ya había trabajo. No crea que el trabajo fue resultado del pecado. No. Dios le dio al hombre trabajo antes de la caída. Pero por la caída ahora el trabajo ya es una razón de… Ya está maldita esta relación. Entonces por eso el trabajo ya es pesado, arduo, difícil. A este mundo, hermanos, entró un sistema de muerte, no por Dios, sino por el pecado del hombre. ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo, hermanos? Enfermedades, catástrofes, muertes. El hombre eligió y entró un sistema de muerte.
¿Y dónde está Dios en todo esto? Muchos preguntan. ¿Sabes qué hizo Dios? Se hizo hombre. Se hizo hombre, como tú y como yo. Sentía, palpaba, podía ver. Se cayó de niño, se raspó seguramente. Ahí María y José tuvieron que consolarlo seguramente. Le cambiaron los pañales. Seguramente sufrió de niño miedo, yo qué sé, todo lo que un niño experimenta. Y en los evangelios podemos ver a Jesús, al siervo sufriente. Es un título muy fuerte, el siervo sufriente. No solamente siervo, sino uno que sufre. Experimentó dolor, experimentó hambre. Fíjese, Cristo alimentó a las multitudes, pero pasó hambre. Cristo fue descanso y reposo para muchos, pero no tenía dónde recostar su cabeza. El mejor maestro, el mejor amigo, y fue negado por uno y traicionado por otro. El autor de vida y torturado hasta la muerte. Muerte de cruz, como lo dice Filipenses. ¿Sabes qué hizo Cristo con el sufrimiento? Lo abrazó hasta sus últimas consecuencias. Y en la cruz pagó por el sistema de muerte que el hombre escogió. Resucitó al tercer día. Y por eso Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Dios te entiende, hermano, cuando tú sientes miedo, cuando tú sientes dolor, cuando extrañas a alguien, cuando te duele algo. El Dios que cantamos ahorita, que es fiel, es poderoso, es grande, te entiende. No desde una perspectiva meramente mental, porque Él nos creó, sino desde una perspectiva experimental, porque Él en este mundo lo pasó. Eso es lo que hizo Dios con el sufrimiento. Y por el sufrimiento de Cristo, nuestros sufrimientos tienen un sentido. La teología del sufrimiento a lo largo de la Biblia, hermanos, es de que, yo lo llamo así, no sé dónde lo escuché, esto no lo creé yo, lo escuché en algún lado, pero el sufrimiento, hermanos, para la iglesia es una de las materias de Dios, de la escuela de Dios. Y yo sé que no es fácil decirlo. Bueno, es fácil decirlo, pero cuando los experimentamos, híjole, es muy difícil. Pero el sufrimiento es una de las materias en la escuela de Dios. Porque solo en el sufrimiento podemos ver a Dios como no lo podemos ver en otra circunstancia. Me sorprende mucho el salmista David, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios. La mayoría de sus salmos son de súplica y sufrimiento. Pero es ahí donde él conoció a Dios como pastor, ¿no? Job, lo mencionó nuestro hermano en la alabanza, perdió todo. Pero al final Job termina diciendo, de oídas te había escuchado, pero hoy mis ojos te ven. Y esto lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Por eso ese evangelio de la prosperidad que no es evangelio no tiene pies de dónde sostenerse. O sea, ¿cuántos apóstoles tuvieron un carro de lujo? Como lo compartía el pastor hace un momento. Somos llamados a ser fieles en el sufrimiento, hermanos. A veces va a ser por causa del evangelio, pero a veces va a ser por el sistema de muerte que ahora está. Que como buena noticia, cuando Cristo regrese, va a haber una nueva creación. Cielos nuevos, tierra nueva. Por eso en Apocalipsis, sé fiel, sé fiel. Me gusta mucho el mensaje de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí Pablo les está pidiendo lo mismo a los filipenses. Sean fieles. El mismo apóstol lo estaba sufriendo, estaba en la cárcel. Los filipenses tal vez ya lo estaban enfrentando, pero a lo largo de los siglos, hermanos, una de las marcas de la iglesia es que es una iglesia perseguida, porque la iglesia proclama que hay otro rey. Amén.
Dios está en nuestros sufrimientos, hermanos. En el momento es bien difícil, yo lo sé, pero no son para siempre. Aún aquellas enfermedades difíciles, crónicas, años la persona enferma y Dios no la sana a pesar de la oración. A veces sana, a veces no. No es para siempre, comparado con la eternidad. Y quiero leerles dos pasajes. Uno precisamente está en Segunda de Corintios 4, del 16 al 17. Pablo mismo les escribe a los corintios diciendo: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos, que el cristiano, aunque no deja de sufrir, como esa iglesia pare de sufrir, eso es una mentira. Aunque el cristiano, como todos los demás, sufrimos, el sufrimiento del cristiano tiene un significado y tiene una esperanza, un mayor peso de gloria, de acuerdo a este pasaje. Y en Primera de Pedro 4, igual del 16 al 17, dice así: pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Bueno, voy a irme al 12, quería leer también el 12, 4:12. Amados hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes se ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Estos pasajes nos enseñan, hermanos, que el sufrimiento es parte de la vida, pero con Cristo tiene un significado y hay esperanza. Lo que Cristo nos pide es permanecer fieles. Vamos a avanzar, hermanos. Recuerde, una iglesia madura se comporta dignamente, o sea, integridad. Persevera en el sufrimiento, o sea, fidelidad. Vamos a la tercera parada, que es: se enfoca en los demás. Diga conmigo: amor. Vamos a comenzar con el capítulo 2 de Filipenses. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Se enfoca en los demás. El amor, en los términos de Dios, hermanos, siempre ha sido contracultural. Siempre. Usted puede decir: no, es que hoy amor es bien difícil en la sociedad. Desde esos tiempos, hermanos, el amor a otros, el enfoque en otros era contracultural. Hoy lo vemos un poquito más adaptado porque pues ya hay sociedades benéficas, se apoya a los pobres, etcétera. Pero en los tiempos de Jesús, hermanos, los valores de Babilonia, y en ese caso Roma, era el poder, el tomar lo que quisiéramos por la fuerza. Eso era lo que se valoraba. Pero los cristianos eran llamados a decir: no solo por tus intereses, sino por los intereses de tu hermano. Tienes que considerar al otro como mayor, superior. Eso siempre ha sido bien contracultural y lo sigue siendo hasta nuestros días, hermanos. ¿Cuáles son los valores de Babilonia hoy? Ha ido tomando diferentes formas Babilonia, ¿no? ¿Cuáles son los valores de hoy? El orgullo, el egoísmo, el éxito, la soberbia, la vanagloria, la mentira, racismo. Todo se trata de uno, ¿verdad? Si eso te ofende, mejor lo quito, porque te tienes que sentir bien, ¿no? No te puedes sentir mal, ¿no? Se trata de mis sueños, ¿no? Por eso las películas, ¿no? Siempre cumplen todos sus sueños. Y como si cumplir los sueños nos diera todo lo que deseamos, ¿no? Y yo lo veo otra vez esto muy presente con los universitarios.
Aún los cristianos, hermanos, yo cuando me di cuenta de que eso estaba en mí, hubo dolor en mi corazón. Dije, híjole, es que llevo tanto tiempo con este virus dentro de mí, egoísta, de querer seguir mis sueños, y cuando Dios rompió mis planes, pues me dolió muchísimo, ¿no? Si yo hubiera seguido mis planes, yo no estaría sirviendo a Dios, hermanos. Ya me vi dónde estaría. No, qué horrible. Qué bueno que no seguí mis sueños. Hoy es muy difícil encontrar esto en la gente. Y simplemente vaya de aquí a 3 calles y seguramente usted lo va a ver en acción. Cuente cuántas veces alguien le hace una seña o le pita en el tránsito y va a ver, ¿no? Que todo se trata de la prisa que tiene uno y todos los demás tienen que abrirse porque yo soy el importante y… Eso se ve en la cultura, hermanos. Se veía en aquella cultura y se ve hoy en nuestros días. Pero Pablo está diciendo, una iglesia madura es una iglesia que está unida en un mismo propósito, pero que ama a los demás, los considera como más importantes que uno. Y yo les animo, hermanos, a que continúen ejercitando este amor. ¿Cómo se ve este amor? Cediendo. Perdón por lo que te voy a decir. Al caño tus razones de que tú tienes la razón y de que Él me hizo y al caño. Cristo vino para que tuvieras una nueva vida y tus relaciones no se tratan de que tú tienes la razón o no, sino se trata de que la otra persona es imagen del Creador y de que Él te está pidiendo que la ames, la perdones, la cuides y la consideres más importante que tú. A veces estamos bien casados con nuestras razones, no, y por eso no le voy a perdonar, y por eso no voy a ceder terreno en esto. Al caño, hermano. Cristo venció en la cruz. Y Él está trabajando en nuestros corazones para hacernos más parecidos a Él. Es bien mexicano, ¿verdad? No, es que al caño con todo eso. Somos ciudadanos del reino. Y vamos con lo último. Número 1, se comporta dignamente. Número 2, persevera en el sufrimiento. Número 3, se enfoca en los demás. Y número 4, tiene la actitud de Cristo. Diga conmigo, generosidad. Por tanto, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino de que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El tema de esta carta, hermanos, ¿sabe cuál es? Yo les mencioné que lo más importante de un libro es su argumento. ¿Sabes cuál es el argumento de Filipenses? Dar. Ese es el argumento de Filipenses. Y si usted lo lee, se va a dar cuenta. Pablo menciona su ministerio, cómo él se está dando por la obra de Cristo. Pablo menciona que lo hace por el ejemplo de Cristo, de que él se dio por completo. Va a mencionar el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito, que se dieron por completo a la obra, y a lo largo de toda la carta les está pidiendo a los filipenses, dense por completo. Yo sé, pastor, que a veces en las iglesias se batalla con el concepto del diezmo. A veces la gente no entiende, y yo no estoy diciendo de ustedes, hermanos, no me vayan a malinterpretar, pero yo veo esa lucha constante, es un desafío constante en las iglesias. Debemos, si queremos ser maduros, hermanos, entender que Cristo se dio por completo. Él era el único que podía decir no y iba a estar bien, pero Él no adoptó esa postura, sino dio todo. Y el misterio de la encarnación jamás lo vamos a poder entender con nuestra mente. Tal vez un día lo entendamos en la eternidad, tal vez no sé.
Es un misterio impresionante que Dios, el Dios eterno, el Dios que no está sujeto por el tiempo, por la materia, por el espacio, la energía, sino que Él las creó, les dio un inicio, las sostiene, entró en este mundo. Es un gran misterio. Pero hermanos, Pablo les está diciendo a los filipenses, así como Él se dio, ustedes deben de darse por completo. Y con mucho amor y mucha paciencia Dios dijo en el Antiguo Testamento el diezmo, porque todavía no ha llegado Cristo y todavía sus corazones son de piedra y vamos a empezar con poquito, el diezmo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿sabes qué dice Cristo? Da de acuerdo a tu corazón. Rompe esa barrera del 10% para decir, eres libre de darte por completo. Y no estoy hablando solamente del dinero. El dinero es un recurso importante, claro, pero no es el único. Yo les pregunto, hermanos, y esto me cambió y me sigue cambiando, y le sigo pidiendo a Dios que me siga transformando a la luz de esta verdad. ¿Hay algo en nosotros, en nuestra vida, en lo que podamos reclamar un título de propiedad? ¿Hay algo? Piense en algo. ¿Hay algo que sea de verdad suyo? Dice, bueno, mi casa yo la compré. ¿Y quién te dio las fuerzas para trabajar 20 años? ¿Y de quién es esta tierra, ese terreno? Esos ladrillos de lo que están compuestos, ¿de dónde vinieron? ¿Y quién lo creó? ¿Tú lo hiciste de la nada? ¿Mi título universitario es mío? ¿Quién me proveyó para pagar? ¿Le proveyó a mis papás para pagarlo? Mi vida, como hoy la generación, es mi vida, yo voy a hacer. Tú produces el oxígeno que tu sangre requiere, y aquí nuestra hermana Wendy nos puede dar una cátedra de todo lo que involucra que el cuerpo funcione. Tú formaste tus órganos, tú sostienes tu vida todos los días. ¿Hay algo que en verdad sea nuestro? Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es de Él. Cristo no dio su diezmo, hermanos. Se dio todo. Y así como Cristo se dio por completo, usted y yo, si pretendemos ser congruentes con el evangelio que se nos ha predicado, tenemos que dar nuestra vida misma. Ya basta de pensar de que si el diezmo es del Antiguo Testamento, Cristo se dio por completo para que tú y yo tuviéramos vida, para que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Hoy somos vistos por la justicia de Cristo. Su reino, hermanos, como lo decía el pastor, requiere gente que se dé por completo. ¿Y cómo se va a ver esto en tu vida diaria, hermano? ¿Cómo se va a ver esto con cómo administras tu tiempo? ¿Cómo se va a ver esto con tus recursos? Acuérdate, nada es nuestro. Y Cristo se dio por completo. Yo te animo, hermano, a que tú aterrices, sigas meditando lo que te estoy compartiendo. A veces batallamos con pequeñeces, pero no estamos viendo el panorama completo. Y tu concepto del por qué los cristianos damos se ha renovado. Damos porque tenemos un Señor que se dio por completo. Y damos porque el reino requiere que así sea. Como lo dijo el pastor, avanza. El reino necesita crecer, necesita recursos. Cristo se dio por completo, hermanos. Y es por eso que el centro del pensamiento de Pablo en esta carta es el Señor Jesucristo. Jesús dio su vida para que pudiéramos tener una vida eterna. Esta manera de darse por completo sin reservarse nada para sí es la forma suprema de ser siervos de Jesucristo. Y si usted ve los ejemplos no solo de Pablo, sino de Epafrodito y de Timoteo, Epafrodito nos dice Pablo que estuvo a punto de morir y aún así cumplió con su misión.
Gracias a Dios por Epafrodito, porque tenemos esta preciosa carta hasta nuestros días. Se la rifó ese Epafrodito, como Frodo en La montaña del destino, pero esa es una película, ¿no? Gracias a Dios por Timoteo, ¿no? Hermanos en la fe que nos enseñan a cómo se ve darse por completo. Yo les animo, hermanos, a que renueven su concepto de la generosidad. No es un plus, ¿eh? Un maestro de compa, el mismo que dice lo de Frodo, dice, a él no le gusta el concepto de generosidad, porque él dice, es que pensar que somos generosos es pensar que tenemos algo que es nuestro. Y él dice, no, a la luz de la Escritura, nada es nuestro. Somos invitados a darnos por completo. Y el Señor siempre nos suple, nos prospera y nos da lo que necesitamos. Amén. También el no afanarse es parte del reino. Pero bueno, vamos a recordar cómo es una iglesia madura. Número 1, se comporta dignamente, o sea, la integridad. Número 2, persevera en el sufrimiento, o sea, fidelidad. Número 3, se enfoca en los demás, o sea, amor. Y número 4, como vimos, tiene la actitud de Cristo, o sea, generosidad. Es que no hay otra palabra, no tenemos otra palabra para englobar esto. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Como les mencioné, Pablo escribe Filipenses porque los filipenses habían sido fieles colaboradores de su ministerio a través de sus ofrendas. Y Filipenses 4, vámonos al 4, no lo vamos a estudiar, solo lo voy a leer. Filipenses 4 del 10 al 19 dice así: Me alegré grandemente en el Señor de que al fin, han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de tanto estar saciado, como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Gracias porque ustedes han sido como la iglesia de Filipenses para mi ministerio y el de mi esposa. No tengo palabras, pastores, para agradecerles porque en estos 2 años hemos visto la fidelidad de Dios a través de sus vidas. Y Él lo seguirá haciendo. Amén. Muchos me cuestionaron por qué no seguí con mi profesión. Te estaría yendo muy bien, mira, podrías estar haciendo esto, aquello. Puede que sí, pero no hay nada mejor que obedecer al Señor. Y Dios tocó sus corazones para poder proveer, ser parte de la provisión de Dios para mi vida. Y puedo decir como Pablo, estoy aprendiendo esto del contentamiento. A veces, qué padre, Dios ha bendecido en esta forma. A veces no, pero está su presencia y está la oración. Dios siempre está presente, pero el Señor ha sido fiel y yo les quiero dar muchas gracias, iglesia. Sigan así, como dijo el pastor, sigan siendo una iglesia que da. Y yo sé que el Señor seguirá también supliendo cada una de sus vidas. Y esa aroma de adoración que es desprenderse de algo que hemos conseguido, es el Señor recibiéndola y diciendo, muy bien, ahí van, se están pareciendo
a mi hijo. Antes de terminar, hermanos, me gustaría pasar 2 videitos y hablarles un poquito de eso. Son muy cortitos, no más de 3 minutos cada uno. Para hablarles, les pedí a 2 estudiantes que les compartieran un poquito acerca de su experiencia. Uno de ellos es un líder estudiantil que está aquí en el TEC y otro es un chico que está conociendo a Cristo. Estamos orando para que pronto él vive en Ocoyoacac, entonces estamos orando para que él pueda sumarse, añadirse a una iglesia. Pero él está conociendo del Señor por el trabajo que están haciendo los chicos en la universidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Romero y actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Voy en 9º semestre, estoy a punto de terminar, pero me gustaría compartirles un poco sobre lo que Compa ha contribuido en mi vida y en mi relación con Dios. Básicamente yo encuentro y conozco a Compa hace 1 año y medio aproximadamente. Yo no tenía conocimiento de ese tipo de movimiento o organización donde fuera posible compartir el evangelio en las universidades o en las escuelas, pero yo recuerdo que tenía como este deseo de poder tener a Dios en todas las etapas de mi vida, en cada uno de los espacios, pero la escuela era justo uno en el que se me complicaba. Y la verdad es que Compa ha contribuido mucho a tener estas herramientas y poder desarrollar y compartir más bien el evangelio de una forma auténtica y genuina a través de la amistad. Los grupos de estudio bíblico a mí fue algo que me cautivó, me encantó, me fascinó, porque no veíamos la Biblia o lo aproximábamos desde una vista protocolaria, religiosa o tener que cumplir ciertas cosas, sino dejamos que el texto hablaba de nuestras vidas. Entonces ha sido increíble poder decirle a mis amigos como de, oye, le caes al grupo de estudio bíblico y poder compartir un rato, ver esto de una forma realmente analítica, pero aprender de la palabra al mismo tiempo, predicar el evangelio de una forma que la Biblia sea la misma, que la única que hable a nuestra vida y nosotros no tener que ver con ello. También he sido muy bendecido porque yo no tenía oportunidad económica de poder asistir al campamento que se hizo apenas, que era buenas noticias para los universitarios el que tuvimos en marzo, pero justo la misma red de apoyo que tiene Compa y ese carácter de Cristo súper presente en ello, tuve la oportunidad de ser becado y es algo con lo que me llevo, ¿no? Compa realmente a mí me gusta porque puedes ver a Jesús en el medio, no necesariamente un aspecto como de doctrina o algo así, sino realmente es pues el carácter de Jesús auténticamente, ¿no? Solamente ello, ¿no? Entonces la verdad me he sentido muy protegido, apoyado, respaldado por la labor de Compa y la verdad es que me gustaría seguir siendo parte de ello de una forma u otra, que evolucione a ser voluntario, evolucione a ser profesionista que apoya el ministerio de cualquier forma, porque yo he sido bendecido por ello y es una labor que yo veo el esfuerzo de la gente que participa y que está dentro de la organización y se puede ver cómo Cristo ha impactado sus vidas y ellos quieren replicar eso con todos los estudiantes y a quien puedan apoyar. Entonces la verdad es que eso ha sido como lo que ha apoyado Compa en mi vida, que he aprendido a ver la Biblia de una forma aún más exhaustiva y poder saber qué es lo que Dios quiere para mí y cómo yo puedo compartir de Él en mi entorno, en cualquier entorno posible, pero específicamente en el entorno universitario, poder decirle a mis amigos que es el camino, la verdad y la vida a través de este movimiento. Así que estoy muy agradecido con Compa y lo que he obtenido a través de ello y quisiera seguir siendo parte de. Muchas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Uriel Alejandro de Jesús Perea. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Toluca y actualmente estoy cursando el 9º semestre con mis prácticas profesionales. Conocí a Compa gracias a un buen amigo de la carrera llamado Diego Granados, el cual ha mostrado un gran sentido de compromiso y liderazgo al grupo de estudios bíblicos. Él me invitó a dichos estudios y me sorprendió bastante cómo es que todos los miembros del equipo, sin conocerme, me dieron una calurosa bienvenida. Gracias a la ayuda de Diego y de Isaías, también tuve la oportunidad de asistir al campamento regional este año, en donde sentí un gran acercamiento espiritual, emocional y sentimental con Jesús. Las actividades, estudios, oraciones y devocionales llevados a cabo en este campamento me permitieron conocer más la palabra de Dios. Hoy en día me sigo esforzando por mantener el hábito de hacer oraciones y devocionales. De hecho, con Diego hago estudios una vez por semana, pero también me he encargado de difundir la palabra de Dios con mi familia. Finalmente, me gustaría decir que todos en nuestras vidas pasamos por momentos felices y por momentos, pues, no tan gratos. Pero cuando vives con la presencia de Dios, todo es posible.
Si pudiera dar un solo consejo, sería: atiende al llamado de Dios, actúa y vive en presencia de Él, porque Él es el único que dará la paz y la salvación que necesitas. Actitud de Cristo. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias. Amado Señor, Padre eterno, eres bueno, eres fiel. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias por hermanos como el apóstol Pablo, como Epafrodito, como los filipenses, Señor. Son cosas que pueden llegar hasta nuestros días y podemos descubrir que verdaderamente es tu palabra. Gracias por su ejemplo y gracias, Señor, porque tú eres el primero el que nos ha enseñado a hacer iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque tú te diste por completo y porque por tu obra, Señor, podemos ser iglesia y ser tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a caminar en madurez, a dejar a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo, las mentiras que tal vez nos hemos creído, Señor. Perdónanos y ayúdanos a cada vez parecernos más a ti, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, y para que otros, muchos otros, Señor, puedan conocerte. Gracias, Señor, por la iglesia de Antioquía. Bendíceles grandemente, Señor. Todo lo que ellos hacen, yo sé que no es en vano, porque es en tu nombre. Y yo sé, Señor, que tú les seguirás sosteniendo, proveyendo, cuidando y cumpliendo tu propósito en cada una de sus vidas, Señor. Bendigo también a sus pastores, Señor, el pastor Agustín, la pastora Marta, a toda la familia, Señor. Gracias por su corazón que ha entendido el mensaje del Evangelio. Gracias por su ejemplo también, Señor. Les bendecimos en tu nombre y pedimos, Señor, que tú sigas dándonos sabiduría, fortaleza para seguir caminando de acuerdo a tu Evangelio, con la perspectiva, Señor, de que un día tú regresarás y estaremos contigo por siempre. Bendito seas por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es saber que el Señor es el que nos mueve, amén. No ha sido nosotros, ha sido Él el que ha hecho en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, así dice. Y yo creo, Isaías y Alexia, que el hecho de que Antioquía a lo mejor ya no vaya a apoyar el ministerio ahorita temporalmente, Dios ya tiene quien lo va a hacer. O sea que no te preocupes, no se preocupen, el Señor se encarga, eso está en el corazón de Él, y así como movió Antioquía, seguramente moverá alguna otra iglesia de la misma red de nosotros o fuera de la red de nosotros, y lo hará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nunca se queda sin testimonio, y nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole a Dios que de alguna manera les provea y les supla, amén. Gracias por el mensaje. Gracias por la palabra, que la recibimos y la vamos a practicar. Estamos en eso. Gracias a Dios porque pues ahora sí como que predicamos el mismo evangelio, tenemos la misma, ¿verdad? Esa es la misma enseñanza que nosotros hemos venido dando y qué bueno que vienes tú y la confirmas, un joven, ¿verdad? Porque a veces piensan, el pastor como está viejito, pues quiere que todos nos portemos bien. No, ya vieron que hay un joven que también dice que nos tenemos que portar bien y tenemos que vivir la palabra, amén, porque a veces creen, es que el pastor, porque ya está vivo, él como ya vivió, ¿verdad? Y ahora no quiere que, no, eso es lo que dice la palabra, ese es el evangelio, amén. Por eso me encantó esa palabra. Y también decirte, Isaías y Alexia, que están invitados el día que digas tú, híjole, yo ahora no tengo dónde ir. Échame un phone, me dices, pastor, estoy libre. Me puede invitar a la iglesia, eres un invitado aquí. Las veces que quieras, las veces que sean necesarias, esta es su casa. Nomás me avisas con una semana de anticipación para poder decirte, sí, mira, este domingo vamos a quitar al maestro, no va a predicar, vas a predicar tú. O se quita el pastor y predicas tú, ¿verdad? ¿Sí me explico? Estás invitado y de verdad, no lo pienses, ni siquiera, tenlo presente más bien, para que
El día que digas, híjole, ahora no hay dónde ir, pues aquí hay un lugar, aquí hay un espacio, aquí hay hermanos que te apreciamos, que les apreciamos y que sobre todo apreciamos el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón, ¿verdad? Y el trabajo que ellos hacen, pues así es, dice la Escritura en Salmos 119:9, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Todos esos jóvenes que están ahí en las universidades, en las preparatorias, en las carreras ya preparándose para una carrera técnica o universitaria, los que están en las escuelas, como donde va Caleb, ¿cómo se llama ahí Pepe? CECITEM, todos ese tipo de escuelas, ¿verdad? Necesitan, todos esos jóvenes necesitan. ¿Cómo van a guardar esos jóvenes su camino? ¿Con qué? ¿Cómo van a limpiar su camino? Dice ahí, con guardar tu palabra. Amén. Entonces, adelante, vamos a seguir predicando el evangelio y los jovencitos que están incursionados ahí, pues háganle. Y también, si algún joven se quiere adherir al ministerio de Compa, también está aquí el hermano con esa posibilidad de captar su inquietud y deseo, y pues el espacio está abierto, ¿verdad, hermano? Pueden inscribirse también. Si algún joven siente y dice, uy, yo quiero ayudar a otros jóvenes desde la trinchera donde estoy o el lugar donde Dios me ponga, pues ahí está abierto ese canal también, amén. Entonces sigamos trabajando en el reino de Dios. Qué bueno que estamos aquí y pues no me resta más que decirles, tenemos tarea. Este mensaje nos deja un compromiso de tarea, amén. Práctica. La Biblia es un libro de conocimientos o de práctica. Primero de conocimientos, para que esos conocimientos nos lleven a cambiar nuestra manera de vivir, cambiando nuestra manera de pensar, amén. Entonces la Biblia se vive, la Biblia se practica, la Biblia se hace vida en nosotros. Me encanta esa parte donde dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice que sean epístolas vivientes, cartas abiertas leídas por todos. Imagínate que vayamos en la calle y nosotros seamos una epístola. Una carta es una epístola, una carta viviente, dice, alguien que hace que la gente pueda leer la vida de Cristo a través de nuestra vida. ¿Podemos llegar a ese ejemplo? Claro. ¿Tenemos las posibilidades? Sí. ¿Queremos? ¿Quién sabe? Ahí está el asunto. ¿Verdad? Sí, porque a veces pues tú puedes ministrar la palabra, si estás lleno de la palabra vas a hablar la palabra y la gente ni siquiera se va a dar cuenta que estás hablando la palabra, ¿verdad? Por eso dice, more en abundancia en vuestros corazones la palabra de Cristo, para que usted le hable a alguien y hay gente que dice, oye, qué bonito sentí. Hay otras personas que dicen, ay, cuando usted me dio un abrazo, no sé qué sentí. Y sabes, yo sí sé, les digo, lo que sentiste es al Cristo que está en mí. No creas que fui yo, es el Cristo que está en mí. La palabra que acabas de oír es la palabra que Cristo ha sembrado en mí y la quiere sembrar en ti. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta reunión. Gracias por el ministerio de Compa, al cual nos has permitido, concedido, impulsado a apoyar durante un par de años, Señor. Mas, sin embargo, yo sé que en su momento tú también vas a proveer a través de otros ministerios la ayuda que nuestros hermanos necesitan para seguir caminando, para no detenerse. Que nada se detenga por falta de recursos económicos, que nada se detenga por falta de economía. Dice la Biblia que tú eres el dueño del oro y la plata y tú la pones en nuestros bolsillos para que nosotros podamos ser ese medio por el cual fluya los recursos para que los ministerios itinerantes, los ministerios que no tienen una iglesia local que los sostenga, puedan ser sostenidos a través de la generosidad y del corazón obediente de las iglesias locales. Yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, por todas las iglesias que hay aquí en nuestro estado, en nuestro país, que tengamos ese mismo sentir, Señor. Un sentir de ayudar, de apoyar. Y de esa manera estaríamos contribuyendo a que haya un alcance mayor
porque no todas las iglesias podemos hacer todo. No todas las iglesias tenemos la capacidad de estar en todos los ministerios, pero sí tenemos la capacidad de apoyar a otros ministerios, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro para que todos mis consiervos a nivel nacional, a nivel estado, puedan sentir en su corazón, Señor, que esto es un llamado tuyo, que es algo que Jesús enseñó a sus discípulos y sus discípulos lo siguieron, y aún a Pablo, que era un ministerio a los gentiles, también fueron conminados por los discípulos a que siguieran ayudando a las necesidades, a los ministerios con necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos porque puertas sean abiertas para los ministerios que trabajan como compa, para los ministerios carcelarios, para los ministerios de misiones, Señor, que van y dejan todo por ir a predicar el evangelio a lugares hostiles, Señor, en el nombre de Jesús. Los ministerios de ayuda a huérfanos, de ayuda a niños de la calle, Señor, en el nombre de Jesús, tengan provisión, y que todas las iglesias, Señor, seamos movidas por tu Espíritu a ser generosos, Señor, en el nombre de Jesús, porque la generosidad es algo, Señor, que tú pones en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Así como hoy se nos enseñó que tenemos que darnos por el mismo ejemplo que Cristo se dio por nosotros, así también nosotros podamos darnos y entregarnos a la obra tuya. Al final de cuentas, todo lo material se va a quedar aquí, todo lo material no lo vamos a llevar a donde tú nos llevas, allá no lo necesitamos, allá habrá calles de oro, allá habrá puertas de perlas, allá habrá cimientos, las paredes estarán hechas de 12 cimientos de piedras hermosas, preciosas, y a lo mejor algunas ni siquiera las conocemos en este mundo. Oramos, Señor, para que todo aquello material que podamos tener, lo podamos usar en este tiempo. Podamos sembrar, podamos hacer un tesoro en los cielos, al sembrar en una forma generosa, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso Pablo decía, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra en abundancia cosechará. Y esta iglesia Antioquía ha sembrado en abundancia, de tal forma que va a cosechar en abundancia, para que nunca haya escasez. En 18 años Antioquía no ha tenido escasez, ni la habrá, Señor, porque hemos sido afines a lo que está en tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y seguiremos apoyando ahora con este ministerio carcelario que has puesto en nuestro corazón, donde también hay mucha necesidad, y tú vas a permitir, Señor, que a través de la generosidad del corazón de tu pueblo, las mujeres que están en la cárcel puedan ser provistas de Biblias, puedan ser provistas de enseres y puedan ser provistas del Evangelio, en el nombre del Señor.